Permíteme contarte la historia de cómo mi vida se desmoralizó en un solo instante y cómo sobreviví para reconstruirla de una manera que jamás imaginé. Mi nombre es Isabella, aunque eso no importa realmente. Lo importante es lo que sucedió. Y cómo cada decisión que tomé desde ese momento cambió el curso de mi existencia de maneras profundas e inesperadas. Conocí a Alejandro en una galería de arte donde estaban exponiendo mis primeras obras. Yo acababa de terminar mis estudios en diseño de interiores y estaba comenzando a construir mi carrera como diseñadora independiente. Alejandro era un empresario exitoso en el sector de la construcción y desarrollo inmobiliario. Era guapo, carismático, exitoso. Todo lo que una chica de 24 años podría desear en un hombre. Él fue hacia mí durante la exhibición y elogió mis creaciones de una manera que parecía genuina, no como el halago casual de alguien buscando impresionar, sino como alguien que realmente entendía mi visión artística. Comenzamos a vernos regularmente. Primero fueron cenas en restaurantes elegantes, luego viajes a fin de semana a destinos que yo siempre había querido visitar. Alejandro me presentó a su círculo de amigos influyentes. Me llevó a fiestas donde conocí a personas importantes en el mundo de los negocios y la política. Todo sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo para procesarlo. Menos de un año después de nuestro encuentro, Alejandro me propuso matrimonio. La boda fue extravagante. Mi madre asistió desde el pueblo donde crecí, una mujer sencilla que trabaja como maestra de primaria. Ella me advirtió que fuera cuidadosa, que los hombres como Alejandro, con tanto poder y dinero, a menudo tenían secretos, pero yo estaba demasiado enamorada para escuchar sus advertencias. Pensé que mi madre simplemente no comprendía, que ella había vivido una vida diferente y no podía entender el mundo en el que ahora me movía. Después de la boda, Alejandro me regaló un penthouse en la torre más lujosa del centro de la ciudad. Tenía vistas a toda la metrópoli. Las noches desde la ventana principal eran como mirar un cielo invertido lleno de luces. Yo pasaba horas allí imaginando todas las posibilidades para nuestra vida juntos. Alejandro dijo que quería que trabajara en mis diseños desde casa, que su éxito era suficiente para ambos, que yo debería enfocarse en desarrollar mi talento artístico sin las preocupaciones de tener que buscar clientes o trabajar en una oficina tradicional. Al principio, esto me pareció romántico, que mi esposo quisiera apoyar mi carrera, pero con el tiempo me di cuenta de que también significaba aislamiento. Pasaba la mayoría de mis días sola en ese penthouse. Las amigas que tenía antes de casarme gradualmente desaparecieron de mi vida. Alejandro decía que ellas no eran buenas influencias, que me alejaban de mi verdadero propósito. Mis amigas eventualmente dejaron de llamar, probablemente hastiadas de sus constantes rechazos a sus invitaciones. Entonces llegó Valentine, una mujer que conocí en una tienda de telas donde estaba buscando materiales para un proyecto de diseño. Ella fue muy amable conmigo desde el primer momento. Parecía estar sola también como yo. Ambas estábamos en un punto en nuestras vidas donde nos sentíamos desconectadas de nuestros antiguos círculos. Nos hicimos amigas rápidamente. Comenzó a venir al penthouse frecuentemente. Nos sentábamos a charlar por horas mientras trabajaba en mis proyectos de diseño. Alejandro parecía genuinamente encantado de que hubiera hecho una amiga. Decía que yo parecía más feliz, menos melancólica. Eso debería haberme alertado. En realidad, debería haberme dado cuenta de que, mientras estaba enfocada en Valentine, dejaba mi guardia baja. Pero eso es lo que hace el amor cuando te hace vulnerable, te distrae, te hace ciega. Fue una noche cuando salía de una reunión de trabajo temprano. Alejandro había mencionado que estaría en la oficina hasta tarde, que no me esperara para cenar. Cuando llegué al penthouse, alrededor de las 6 de la tarde, escuché sonidos provenientes de nuestro dormitorio. Al principio pensé que era el servicio de limpieza, pero luego reconocí voces. Una era la de Alejandro, la otra era la de Valentine. Subí las escaleras lentamente. Parte de mí esperaba estar equivocada, parte de mí rezaba porque hubiera una explicación lógica. Pero cuando abrí la puerta del dormitorio, la realidad fue más dolorosa que cualquier explicación alternativa que pudiera haber fabricado en esos segundos. Alejandro estaba completamente desnudo. Valentine estaba debajo de él. Ambos estaban tan enfocados en lo que estaban haciendo que no me notaron inmediatamente. Fue Valentine quien levantó la cabeza primero. En lugar de mostrar vergüenza, sonrió. Una sonrisa fría y calculada que me hizo comprender que esto no era un acto impulsivo. Había sido planeado. Había sido deliberado. Grité.
No lo puedo describir de otra manera. Fue un grito primario que salió de un lugar profundo dentro de mí. Un lugar donde la traición, el dolor y la incredulidad se fusionaban en un sonido que apenas reconocía como propio. Alejandro saltó de la cama, sus intentos de explicar cayeron en oídos sordos. Yo no quería escuchar sus palabras. No quería sus disculpas. Lo único que sentía era una rabia que amenazaba con consumirme completamente. Corrí hacia Alejandro. No sé exactamente qué pretendía hacer. Creo que quería golpearlo. Quería lastimarlo de la manera en que él me estaba lastimando. Pero Alejandro era mucho más grande que yo. Cuando levanté mi mano para golpearle la cara, él me agarró la muñeca y la torció. El dolor fue instantáneo y agudo. Luego me empujó. Caí hacia atrás, perdiendo el equilibrio, descendí la escalera de manera incontrolada. Mi cuerpo golpeó cada escalón mientras caía. Escuché el crujido de mis huesos. Sentí el dolor explotando en diferentes partes de mi cuerpo. Cuando finalmente llegué al pie de la escalera, descubrí que no podía moverme. Mi cadera estaba dislocada. Mi brazo izquierdo estaba roto en al menos 2 lugares. Pero el dolor físico fue insignificante comparado con el dolor emocional de entender que el hombre al que amaba acababa de intentar matarme. Alejandro descendió las escaleras. En lugar de llamar a una ambulancia, simplemente me miró acostada en el suelo. Su expresión no era de pánico o remordimiento, era de cólera, de irritación, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Entonces escuché a Valentina riendo desde arriba. Ella bajó las escaleras también, vistiéndose mientras caminaba, sin hacer esfuerzo alguno por ocultar su desnudez temporal. ¿Quién te crees que eres?, preguntó Alejandro con una voz tan fría que casi congelé mi propia sangre. Viniendo a cuestionarme sobre mis acciones, yo soy quien construyó este imperio. Yo soy quien paga por todo en tu vida, y tú simplemente eres una extensión de mis posesiones, como este apartamento, como este vestido que llevas puesto. Te pertenezco a mí, no es lo contrario. Sus palabras hicieron más daño que los golpes físicos, porque fueron pronunciadas con una convicción que indicaba que realmente creía lo que estaba diciendo, que en su mente mi valor se definía completamente por lo que él me daba. Alejandro levantó su teléfono. Llamó a sus abogados. En lugar de buscar ayuda médica para mí, comenzó a coordinar cómo protegerse legalmente en caso de que yo decidiera demandarlo. Luego llamó a seguridad. Les ordenó que me bajaran al sótano del edificio, que me dejaran allí hasta que aprendiera cuál era mi lugar en la jerarquía de su vida. Me cargaron como si fuera un objeto inanimado. Mi brazo roto rozaba contra sus costillas, enviando oleadas de dolor a través de mi cuerpo. El sótano era frío, húmedo y oscuro. Había una pequeña ventana de vidrio reforzado arriba que permitía que entrara luz durante el día. Pero en ese momento era de noche. La oscuridad era casi total. Me dejaron allí sin comida, sin agua, sin medicinas para el dolor. Me acosté en una esquina del piso de concreto, temblando no solo por el frío, sino por el shock emocional de todo lo que había sucedido. Pasaron horas, o quizás fueron días. Perdí la noción del tiempo en esa oscuridad. Mi mente se enfocó obsesivamente en una serie de pensamientos circulares. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuándo exactamente Alejandro dejó de amarme? ¿O acaso nunca me amó en primer lugar? Estuve tan ciega que no vi que Valentina era exactamente lo que parecía ser, una oportunista que estaba esperando el momento perfecto para traicionarme. Después de lo que creo fue el segundo día, cuando finalmente pude pensar más allá del dolor físico y emocional. Recordé algo. Años atrás, cuando tenía 16 años, mi madre me hizo memorizar un número de teléfono. Un número que pertenecía a mi padre, del que mi madre nunca quiso hablarme. Un hombre del que ella simplemente decía que se había ido, que era complicado, que era mejor que no supiera sobre él. Ese número estaba grabado en la parte más profunda de mi memoria. Mi madre me hizo prometer que solo lo llamaría en la emergencia más extrema. Ella dijo que podría ser peligroso llamarlo, que su vida no era simple ni fácil, pero que, si alguna vez estaba en verdadero peligro, él haría lo que fuera necesario para ayudarme. Bueno, esto calificaba como la emergencia más extrema que podía imaginar. Mi teléfono estaba en mi bolso. Milagrosamente, cuando caí por las escaleras, mi bolso también cayó conmigo. Estaba bajo mi cuerpo, pero aún intacto. Busqué a tientas en la oscuridad hasta encontrarlo. La pantalla del teléfono me cegó momentáneamente, pero luego encontré el número de contacto guardado bajo una sola palabra: papá. Presioné la llamada. La línea sonó 3 veces. Luego respondió una voz.
Una voz profunda, grave, que sonaba como si su dueño raramente hablaba en tonos suaves. Hola, dijo simplemente papá, susurré. Es Isabella. Soy tu hija. Hubo un silencio en la otra línea. Un silencio tan profundo que por un momento pensé que se había desconectado. Luego escuché el sonido de algo siendo movido rápidamente. El sonido de una puerta abriéndose de golpe. ¿Dónde estás?, preguntó con urgencia. ¿Qué pasó? Cuando le conté dónde estaba, qué había sucedido, el estado de mi cuerpo, escuché una serie de órdenes siendo gritadas en el fondo. Mi padre le estaba dando instrucciones a alguien. Cuando volvió a hablarme, su voz era calmada, pero cargada de una intención letal. Isabella, voy a enviarte a alguien. Espera en ese sótano. No te muevas. No hagas nada. Simplemente espera. ¿Alguien llegará en menos de 15 minutos, papá?, pregunté. ¿Quién eres realmente? No tenemos tiempo para eso ahora, respondió. Pero te lo diré todo en cuanto estés a salvo. Confía en mí. Y entonces colgó. Pasaron exactamente 13 minutos. Luego escuché el sonido de explosión. La puerta del sótano fue arrancada de sus goznes. Entró un hombre grande, musculoso, con un abrigo de cuero negro y ojos que indicaban que había visto cosas que la mayoría de las personas nunca experimentaría. Soy Rodrigo, dijo con una voz sorprendentemente amable, dada su apariencia. Tu padre me envió. Vamos a sacarte de aquí. Me levantó con delicadeza a pesar de mi brazo roto y mi cadera dislocada. Cuando subimos por las escaleras, vi la devastación que había causado su llegada. La puerta de seguridad había sido derribada. Los dos guardias que normalmente estaban allí estaban inconscientes en el piso. Cuando entramos a la sala de estar principal, vi a Alejandro y a Valentine siendo detenidos por 3 hombres armados más. Sus armas no estaban exactamente apuntando a Alejandro y Valentine, pero la amenaza era clara. ¿Quiénes son ustedes?, gritó Alejandro. ¿Que tienen derecho a entrar en mi casa? Rodrigo simplemente ignoró su pregunta. Me llevó a una limusina que esperaba fuera del edificio. En el interior había un hombre. Mi padre. Aunque nunca lo había visto en persona, su parecido conmigo era tan evidente que no había posibilidad de confusión. Tenía mi forma de nariz, mis pómulos altos, mi cabello oscuro, aunque el suyo estaba salpicado de gris. Cuando me vio en el estado en que me encontraba, algo pasó en su rostro. Una emoción tan cruda que parecía capaz de romper acero. Mi nombre es Leonardo, dijo simplemente, pero la mayoría de las personas en esta ciudad me llaman Don. Soy tu padre. ¿Y quién te hizo esto? Va a desear haber nacido. Pasé la siguiente hora siendo llevada a una clínica médica privada. Mi padre había llamado a un médico personal, un cirujano que aparentemente hacía cosas que estaban fuera de los canales convencionales de sanidad. Mi cadera fue realineada. Mi brazo fue roto nuevamente para ser colocado correctamente y luego fijado con un yeso. Me inyectaron medicinas para el dolor que ni sabía que existían. Cuando finalmente pude pensar más claramente, mi padre estaba sentado en una silla junto a mi cama. Necesitamos hablar, dijo, y lo hicimos. Pasamos las siguientes 6 horas mientras mi padre me contaba la verdad sobre su vida, sobre cómo cuando era más joven se involucró en el crimen organizado, cómo construyó un imperio, cómo conoció a mi madre en una fiesta donde ella trabajaba como modelo, cómo se enamoraron, cómo ella quedó embarazada de mí. Tu madre, dijo mi padre, con una nota de tristeza en su voz, descubrió quién era realmente cuando estaba embarazada de ti. No fue una sorpresa agradable. Ella quería que fuera alguien diferente. Quería que fuera un hombre ordinario con un trabajo ordinario. Cuando finalmente comprendió que nunca cambiaría, que mi mundo era quien era, decidió irse. Tomó todas sus pertenencias una noche y simplemente se fue. ¿La encontraste?, pregunté. No, respondió. Ella fue muy cuidadosa. Cambió su nombre, se mudó a otro estado, comenzó de nuevo desde cero. No sabía que estaba embarazada de ti cuando se fue. Se enteró después. Ella me dejó una sola carta explicando que tenía una hija, que yo nunca vería a esa hija y que era lo mejor para todos. Por 25 años respetó esa decisión. ¿Y entonces? Entonces, hace algunos años, un investigador privado finalmente la localizó. Me enteré dónde vivías. Supe que eras diseñadora. Vi fotos tuyas en línea. Hice una promesa silenciosa de que, si alguna vez estabas en peligro, haría lo que fuera necesario para salvarte. Así que tuve investigadores que te vigilaban discretamente. Fue así como supe sobre Alejandro. ¿Cómo supe que había comenzado a ser abusivo contigo? ¿Me estabas espiando? Llamémoslo protegiendo a mi hija, respondió. Porque eso es lo que eres. Eres mi hija.
Y nadie, absolutamente nadie, va a lastimarte mientras yo esté vivo. Pasé 3 semanas en esa clínica privada. Mi brazo sanó gradualmente. Pude comenzar a moverme sin tanta dificultad. Pero mientras mi cuerpo sanaba, mi mente permanecía en un estado de turbulencia constante. Todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida resultó ser mentira. Mi matrimonio fue revelado como una performance de un hombre abusivo. Mi padre, a quien solo había visto como una ausencia en mi vida, resultó ser alguien poderoso que había estado protegiéndome desde las sombras. Durante esos días de recuperación, mi padre vino a visitarme cada tarde. Comenzó a contarme más sobre su imperio, cómo operaba, cómo tenía personas en diversas posiciones de poder, cómo su influencia se extendía mucho más allá de lo que las personas ordinarias podrían imaginar. Me mostró documentos que indicaban que Alejandro no era exactamente quien pretendía ser. Alejandro es mucho más que un simple empresario inmobiliario, explicó mi padre. Sus proyectos de construcción han sido financiados por dinero lavado. Ha estado colaborando con varias familias criminales para llevar a cabo proyectos que violaban leyes de uso de tierras y seguridad de edificios. Ha pagado sobornos a funcionarios del gobierno. Ha amenazado a activistas comunitarios que se oponen a sus proyectos. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Porque parte de ese dinero sucio que usaba provenía de mis operaciones, respondió. Porque hace 2 años, cuando descubrí que estabas casada con él, hice investigar todo aspecto de su vida. Y descubrí que era exactamente el tipo de hombre que destroza a las mujeres como si fueran vidrio. La rabia que sentí en ese momento fue diferente de la que había sentido cuando lo descubrí con Valentine. No era la rabia de una esposa traicionada. Era una rabia más fría, más calculada. Era la rabia de alguien que finalmente veía claramente quién era su abusador. ¿Qué sucedió después de que llegaron?, pregunté. Rodrigo y los hombres lo interrogaron, respondió mi padre. Obtuvieron confesiones sobre todo, cómo comenzó su relación con Valentine, cómo planearon entre los dos hacerse con el control de tus activos después de conseguir que firmaras ciertos documentos, cómo planeaban divorciarse de ti una vez que hubiera transferido todo a su nombre. ¿Cómo sabía exactamente cómo tocarte el día en que descubriste la verdad para garantizar que cayeras por las escaleras? ¿Estaba planeado que cayera por las escaleras? Sí, quería que tuvieras una lesión que te incapacitara temporalmente. De esa manera, podrían haber presentado evidencia de que estabas teniendo un colapso mental. Podrían haberme cometido a una institución psiquiátrica. Una vez que estuvieras bajo su custodia legal, habría sido fácil. La magnitud de la conspiración me hizo sentir mareo. Este no era simplemente un acto de infidelidad, era un plan deliberado para destruir mi vida, mi mente, mi libertad. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, respondió mi padre, tenemos opciones. Podemos entregarlo a la policía con toda la evidencia que tenemos. Podemos permitirle enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. O podemos dejar que la justicia que tenemos acceso sea un poco más directa. ¿Qué significa eso? Significa que si lo deseas, Isabella, podemos asegurarme de que sufra de maneras que hizo que supieras exactamente lo que es la traición, el dolor y la humillación. Mi padre se inclinó hacia adelante. Pero tengo que advertirte, si eliges ese camino, te convertirás en alguien más. No en mala forma necesariamente, pero cambiarás. Cambiarás de maneras que no podrás deshacer. Consideré su oferta mientras miraba hacia la ventana de la clínica. Podía ver la ciudad en el horizonte, millones de personas viviendo sus vidas sin saber sobre el drama que se desarrollaba en los pisos superiores de los rascacielos, sin saber sobre hombres como Alejandro, sin saber sobre hombres como mi padre. Quiero que sufra, dije finalmente. Quiero que pierda todo. Quiero que sienta exactamente lo que se siente estando aquí, en este estado, sabiendo que la persona que amabas y en quien confiabas te ha traicionado completamente. Quiero que viva con ese conocimiento cada día por el resto de su vida. Mi padre asintió lentamente. Entonces, dijo, tenemos trabajo que hacer. Cuando dejé la clínica 3 semanas después, era una persona diferente. Todavía tenía dolor físico. Mi brazo aún estaba enyesado. Pero el dolor emocional había sido reemplazado por algo más puro. Propósito, mi padre me llevó a una casa segura, una mansión grande en el campo, fuera de la ciudad. Allí, durante los meses siguientes, comenzó mi educación sobre el imperio que él había construido. Me presentó a sus abogados, sus contadores, sus investigadores privados. Me mostró cómo funcionaba realmente su negocio. No los aspectos criminales específicamente, sino la estructura, los sistemas, la inteligencia que operaba detrás de todo.
Me presentó también a un hombre llamado Christian. Christian era un analista financiero que trabajaba para mi padre. Era inteligente, educado y tenía una capacidad casi sobrenatural de ver patrones en datos complejos. Cuando mi padre sugirió que Christian y yo colaboráramos para destruir el imperio financiero de Alejandro, Christian no mostró ni un momento de duda o vacilación. ¿Cuál es el plan? Preguntó simplemente. El plan era complejo pero elegante. Primero, necesitábamos comprender exactamente cuál era la estructura financiera de Alejandro. ¿Cuánto dinero tenía? ¿Dónde lo guardaba? ¿Cómo estaba invertido? Mis investigadores privados de mi padre obtuvieron acceso a sus registros bancarios, sus declaraciones de impuestos, sus informes de inversión. Todo era ilegal, por supuesto, pero a ese punto en mi vida. La legalidad era un concepto abstracto. Una vez que comprendimos su situación financiera, Christian comenzó a ejecutar una serie de maniobras complejas. Primero, comenzamos a comprar acciones en las empresas que Alejandro controlaba, pero a través de corporaciones fantasma que no podían ser rastreadas directamente hacia nosotros. Lentamente, silenciosamente, comenzamos a acumular poder sobre sus propias empresas simultáneamente. Mi padre utilizó sus conexiones en el gobierno para iniciar investigaciones sobre los proyectos de construcción de Alejandro. Inspectores de seguridad fueron enviados a sus lugares de trabajo. Se descubrieron violaciones del código de construcción. Se encontraron sospechas de corrupción en los procesos de licitación, luego, utilizando información obtenida de manera cuestionable. Nos conectamos con reporteros de investigación en varios periódicos importantes. Les sugerimos que investigaran los desarrollos inmobiliarios de Alejandro. No fue difícil convencer a los reporteros. Los datos que compartimos eran legítimos, aunque la manera en que los obtuvimos fue problemática. 3 meses después de mi salida de la clínica, la primera historia fue publicada. Se titulaba Magnate de la construcción bajo escrutinio por posibles violaciones de seguridad. Fue seguida rápidamente por otras historias. La próxima revelaba conexiones entre Alejandro e individuos de origen criminal. La siguiente sugería que había pagado sobornos a funcionarios de la ciudad. Las autoridades federales abrieron una investigación formal. Los bancos comenzaron a cuestionar las fuentes de los fondos de Alejandro. Los inversionistas comenzaron a retirar su dinero de sus proyectos. El stock de sus empresas comenzó a caer en picada. Alejandro comenzó a entrar en pánico. Vendió activos a precios ridículos. Trasladó dinero a cuentas en el extranjero. Tomó préstamos de personas muy peligrosas en un intento por mantener su imperio a flote. Fue en ese momento cuando Christian ejecutó el movimiento final. Usamos nuestras acciones para tomar control de la junta directiva de la empresa más grande de Alejandro. Yo fui nominada como directora ejecutiva. Cuando fue anunciado públicamente, fue como una bomba. La conferencia de prensa fue todo lo que imaginé que sería. Alejandro asistió, esperando poder defender su imperio. Pero cuando subí al podio vestida con un traje de diseño sofisticado, llevando un collar de perlas negras que me había pertenecido a mi madre, vi el momento exacto en que la comprensión llegó a sus ojos. Comprendió que yo había estado detrás de todo esto, damas y caballeros. Comencé con una voz clara y firme. Durante los últimos meses, hemos estado investigando las operaciones de esta empresa. Lo que hemos descubierto es un patrón sistémico de fraude, soborno y violaciones de seguridad. A partir de hoy, la dirección anterior ha sido destituida. Se establecerá una junta de auditoría independiente para examinar todos los tratos. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas a gritos. Alejandro intentó interrumpir, pero Rodrigo, que estaba de pie discretamente a un lado del podio, simplemente le hizo un gesto que lo tranquilizó inmediatamente. No tengo comentarios adicionales en este momento, dije, pero podemos confirmar que varias agencias federales están investigando las operaciones de esta empresa. Lo que sucedió después fue rápido. Alejandro fue arrestado esa misma noche. No en su casa, sino cuando intentaba huir a través de un puerto privado en el que mi padre tenía contactos. Se encontró evidencia de transferencias bancarias que sugerían actividad criminal. Se descubrió que había intentado desaparecer con millones de dólares. Valentine desapareció. Simplemente se evaporó de la ciudad. Alguien mencionó haber visto a una mujer que se parecía a ella en un aeropuerto, dirigiéndose a América del Sur. Pero después de eso, fue como si nunca hubiera existido. Con Alejandro en prisión enfrentando múltiples cargos, tomé control de su imperio, no para enriquecerme, sino para transformarlo. Trabajé con Christian para cambiar todas las operaciones.
Terminamos con los proyectos que violaban códigos de seguridad. Restablecimos las prácticas comerciales éticas. Comenzamos a emplear solo a contratistas reputables. Pagamos multas significativas a ciudades por los proyectos anteriores corruptos. La compañía, que una vez fue símbolo de corrupción, se convirtió gradualmente en un modelo de práctica comercial ética. Fue irónico, en cierta manera, que la empresa de mi abusador se convirtiera en algo positivo bajo mi dirección. Mi padre, durante este tiempo, había comenzado a hacer cambios en su propio imperio. Cuando le expresé mi preocupación sobre el hecho de que gran parte de su riqueza provenía de actividades criminales, me escuchó. No inmediatamente, pero eventualmente, comenzó un proceso de transición. Sus operaciones criminales fueron siendo lentamente desmanteladas. El dinero fue reinvertido en negocios legítimos. Fundó una empresa de seguridad privada completamente legal. Comenzó a financiar programas comunitarios. Fue una transformación lenta, pero fue genuina. No fue principalmente por mí, creo. Fue principalmente porque vio que era posible. Que alguien que provenía de la oscuridad podía encontrar la manera de vivir en la luz. Durante este tiempo, Christian y yo desarrollamos una relación más profunda. No era romance inicialmente, sino una colaboración basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de que estábamos haciendo algo que importaba. Pero eventualmente, la colaboración evolucionó hacia algo más personal una noche. Después de una serie particular exitosa de auditorías que demostraban que la empresa había sido completamente limpiada, Christian me llevó a la azotea de nuestro edificio corporativo. El cielo estaba lleno de estrellas, algo raro en la ciudad de Isabella, dijo. Durante todos estos meses trabajando juntos, he llegado a comprenderte de maneras que no esperaba. Entiendo tu necesidad de justicia, entiendo tu rabia, pero lo que más respeto es tu capacidad de transformar esa rabia en algo constructivo. Él me mostró un anillo. No era un anillo de diamantes de fantasía. Era un anillo simple de plata con una única perla negra incrustada. Dijo que la perla representaba algo que era hermoso, pero formado bajo presión, bajo adversidad, bajo circunstancias difíciles. Isabela, ¿quieres casarte conmigo? Preguntó. Dije que sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que después de casarnos, usemos todo lo que hemos aprendido, todo lo que tenemos, para asegurar que otras personas que han experimentado abuso y traición encuentren justicia. Que nuestra historia no sea simplemente sobre mi venganza personal, sino sobre crear cambio sistémico. Christian estuvo de acuerdo sin ninguna reserva. La boda fue pequeña, íntima, solo familiares cercanos y algunos amigos. Mi madre asistió, y cuando me vio caminando hacia Christian, vi las lágrimas en sus ojos. Supongo que ella entendía finalmente que habían sido necesarias todas estas cosas, toda esta oscuridad, para que yo encontrara mi verdadera dirección año y medio después de la boda. Tuvimos nuestro primer hijo. Lo llamamos Leonardo en honor a mi padre. Cuando lo tuve en mis brazos, pensé en cómo todo había comenzado, en ese sótano oscuro, donde estuve acostada, convencida de que mi vida había terminado. Pensé en cómo la rabia me había impulsado a actuar de maneras que no habría creído posibles. Pero también pensé en cómo esa rabia había sido transformada, cómo se había convertido en propósito, en cambio. En creación. Durante los años siguientes, Christian y yo desarrollamos una fundación. La Fundación para las Víctimas de Abuso Doméstico. Proporcionaba fondos legales para mujeres que querían escapar de situaciones de abuso. Proporcionaba vivienda de transición. Proporcionaba capacitación laboral. Proporcionaba terapia. Fue satisfactorio, pero diferente de la satisfacción que había sentido al destruir el imperio de Alejandro. Destruir había sido catártico pero vacío. Construir era diferente. Era sustantivo, era duradero. Mi padre envejeció durante estos años. Su transformación de criminal a hombre de negocios legítimo nunca fue completa, pero fue significativa. En su lecho de muerte, me pidió algo específico. Prométeme que no permitirás que mi pasado defina tu futuro, dijo con debilidad en su voz. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sé que usaste mi infraestructura, mis conexiones, para obtener justicia, y no me arrepiento de haberlo permitido. Pero prométeme que algún día encontrarás la manera de perdonar no solo a Alejandro, sino a ti misma. Porque la venganza es un pozo sin fondo. Y si bebes demasiado de él, desapareces. Papá, susurré, no sé si pueda perdonar como estás pidiendo. No tienes que hacerlo hoy, respondió. Pero algún día. Porque la vida es demasiado corta para vivirla atormentada por lo que sucedió. Mi padre murió 2 días después. En los años posteriores a su muerte, trabajé en exactamente lo que me había pedido. Lentamente, trabajé en el perdón.
no el perdón de una persona ingenua que cree que el perdón requiere olvido, sino el perdón de alguien que comprende exactamente lo que sucedió, quién fue responsable, pero que elige no permitir que ese conocimiento continúe envenenando su vida. Alejandro fue liberado de prisión después de cumplir 23 años de su sentencia. Cuando salió, era un hombre completamente diferente del que me había abusado. Envejecido, derrotado, transformado por el tiempo pasado en una celda. No lo busqué, no lo confronté, simplemente dejé que viviera su vida. Hace 5 años recibí una carta de él. En ella se disculpaba por todo lo que me había hecho. Explicaba que durante sus años en prisión había recibido terapia, que entendía finalmente la gravedad de sus acciones, que no esperaba mi perdón, pero que quería que supiera que era genuinamente arrepentido. Lloré cuando leí esa carta, no de tristeza, sino de liberación, porque en ese momento comprendí que finalmente había encontrado la paz que mi padre había muerto deseando que encontrara. Cristian y yo ahora tienen 3 hijos. La empresa, que una vez fue símbolo de corrupción, es ahora un modelo de ética comercial. La fundación que creamos ha ayudado a miles de mujeres a escapar de situaciones de abuso. He sido invitada a hablar en universidades sobre mi experiencia. Soy consultora para el gobierno sobre políticas de protección para víctimas de violencia doméstica, pero lo más importante es que he encontrado paz. Sé que algunos de ustedes que escuchan esta historia pueden juzgarme por los métodos que usé, por el hecho de que utilicé conexiones criminales y métodos cuestionables para obtener mi venganza. Pueden sentir que 2 males no hacen un bien, y tienen razón en cierta manera. Lo que hice no fue perfectamente moral o legal, pero también sé que en el mundo hay sistemas que fallan a las personas como yo. Hay abusadores que tienen conexiones suficientes para escapar a la justicia a través de canales convencionales. Hay víctimas que nunca obtienen su día en la corte. Hay dolor que no es nunca compensado. Lo que hice fue imperfecto, pero fue necesario. Fue lo que se requería en ese momento para que obtuviera justicia. Y ahora, en los años posteriores, estoy usando esa plataforma que obtuve a través de medios cuestionables para crear cambio sistémico que beneficie a otros. Creo que eso equilibra la ecuación moral en cierta manera. No perfectamente, pero en cierta manera, ahora. Cuando me siento en mi oficina en el piso 30 de un edificio hermoso que una vez fue símbolo de corrupción, y que ahora es símbolo de redención, pienso en esa chica que estaba en el sótano hace 2 décadas. Esa chica que pensaba que su vida había terminado, que pensaba que nunca se recuperaría del daño que le habían infligido. Y le diría que el sufrimiento no es el final de tu historia, es solo un capítulo difícil, un capítulo oscuro, pero no el final. El final, si eliges crearlo, puede ser uno de esperanza, de transformación, de redención. Mi nombre es Isabella. Soy sobreviviente de abuso doméstico. Soy hija de un criminal que aprendió a redimirse. Soy esposa de un hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Soy madre de 3 niños que crecerán en un mundo donde estoy trabajando activamente para cambiar las cosas. Soy todas estas cosas. Pero más que nada, soy evidencia viviente de que, incluso desde la oscuridad más profunda, es posible encontrar la luz. Y esa es mi historia.